comenzamos. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces revisando la guía, la primera guía que fue enviada. Ya estamos en sistema operativo, ¿ya? Esta fue la guía número 1 que se envió para realizar de manera online o a distancia, en el cual el objetivo era investigar los siguientes términos y elaborar un informe de la consulta para su posterior entrega. Ya. Recuerden que yo siempre exijo, al terminar una investigación, un mínimo de 3 fuentes distintas, ya que espero que la hayan agregado o las tengan respaldadas, y dentro de esas 3 fuentes siempre descartar Wikipedia, por la razón que ya sabemos, que todas las wikis se hacen a través de la ayuda de comunidad, lo cual es muy peligroso en cierta medida, porque si nosotros vamos a recolectar información en algún minuto en la cual esta información haya sido alterada, nos podría perjudicar en nuestra investigación, ¿ya? Por ende, siempre Wikipedia, recuérdenlo, se utiliza solo como una referencia, es como para dar una idea más o menos de lo que ando buscando, pero no se utiliza como fuente fiable, ¿ya? La herramienta que tenemos para descartar información falsa hasta el minuto, ya, y espero que utilicen, es 3 fuentes distintas. Luego, con el pasar de sus estudios, van a ir conociendo más técnicas, ya como obtener fuentes primarias, secundarias, etcétera, para ir descartando información y tener una investigación más fidedigna, ¿ya? Pero por el minuto estamos utilizando 3 fuentes distintas, ¿ya? Y descartar de plano Wikipedia para cualquier investigación, ¿ya? Eso, chiquillos, dada la aclaración, vamos a ir resolviendo esta guía. Ojalá si pueden tener su guía abierta al lado como para que vayamos discutiendo también, si algo les queda alguna duda, etcétera, lo vamos discutiendo. También les voy a pedir que sus respuestas, si está muy incorrecta o no calza bien con lo que usted puso, no la borre, sino márquela de otro color y la corrección la deja al lado. ¿Esto para qué? Para que se dé cuenta dónde estuvo la falla. Ya recuerden que uno del error aprende. Si yo conozco dónde está el error, créanme que nunca más van a volver a cometer el mismo error, si es que me doy cuenta cuál fue el error. Claro está. Ya, chiquillos. Vamos a comenzar con la primera, la cual nos preguntan qué es un sistema operativo. Yo creo que esta pregunta ya debiese ser respondida casi de memoria, ¿cierto? Definición clásica básica es que el sistema operativo es un conjunto de programas, ¿ya? Un conjunto de programas el cual permite administrar, ¿cierto?, tanto el software como el hardware de mi sistema, ¿ya? Entonces, definición clásica que es un sistema operativo es un conjunto de programas el cual me permite administrar software y hardware de un sistema computacional, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna acotación con respecto a eso, me la pueden dejar en el chat o me hablan directamente al micrófono, me interrumpen nomás y me preguntan. Matías quería decir algo, díganos. Profe, si yo había puesto en sistema operativo que comunica el software con el hardware, igual está malo, ¿o no? No, no está malo, está bien. O sea, claramente, pues, comunicar también lo podríamos ver desde el punto de vista de que es parte de la administración que haya comunicación, ¿no? O sea, habría que complementar un poquito más la respuesta, pero no está malo, como lo pone, sino que le faltaba como complementar un poco más, ¿ya? Eso, no sé si tienen más dudas. No. Ya, sigamos. En la pregunta 2 nos decían, ¿qué clases de sistemas operativos existen? ¿Ya? Acá me gustaría saber qué respondieron ustedes. ¿Qué encontraron o qué pudieron definir? Para que lo vayamos discutiendo. De código abierto y código cerrado. Ya, ahí tenemos un ejemplo claro, ¿cierto? Que la primera clasificación que podríamos hacer así directamente
sería dividir en que existen sistemas operativos de código abierto, ¿cierto? Y de código cerrado, ¿ya? Que es como la definición o la separación ya a macro de este mundo de los sistemas operativos. Ahora, si nosotros hablamos de sistema operativo propiamente tal, ¿cierto? Existen sistemas operativos, por ejemplo, especializados para el manejo, por ejemplo, del metro de Santiago, ¿ya? O de los ferrocarriles, o del sistema de semáforos, ¿ya? Pero entendiendo dentro del contexto que estamos estudiando, que son los sistemas operativos derechamente para sistemas computacionales, ya entiéndase servidores o PC o laptops o celulares, ¿cierto? Tenemos dos grandes clasificaciones, que son el sistema operativo de código abierto y el sistema operativo de código cerrado. Donde el sistema operativo de código abierto, vamos a ir definiendo, nos permite hacer cualquier modificación a la programación de este sistema. Recuerden que la programación ya es el alma, es el código del sistema operativo o del programa en general que vendría siendo nuestro sistema operativo, ¿ya? Al ser libre, la palabra libre implica que yo lo puedo vender, lo puedo regalar, puedo deshacer y hacer con el código, pero tiene un pero, el cual es que si yo hago cualquier modificación en el sistema, esa modificación debe ser entregada a la hora de ser distribuido, ya sea de manera gratuita o a la venta, ¿ya? Por ende, es muy raro encontrar que se venda un sistema operativo de código abierto, aunque se podría hacer, pero no se hace. ¿Por qué? Porque tendría que entregar el código igualmente. Por eso generalmente los sistemas operativos de código abierto no se venden, ¿ya? Porque tengo que entregar igualmente el código dentro de ese producto. Por ende estoy entregando el alma del sistema operativo y no tiene mucho sentido, basta con que una persona lo compre una vez y obtener el código fuente. Y con él obviamente puede hacer y deshacer en el sistema operativo, ¿ya? Esa es una de las cláusulas que tiene el trabajar con sistemas de código abierto, con la licencia GNU o GNU, ¿ya? Con este tipo de licencias. Por otro lado tenemos los de código cerrado, ya los cuales tenemos el iOS de Mac, ¿cierto? De Apple y Microsoft Windows, ya que trabajan bajo la licencia del copyright o derechos de autor. Si yo derechamente obtuviera el código fuente de un sistema Windows y lo cambiara, ¿cierto? En su programación hiciera cambios, eso ya incurre a un delito. Obviamente, dependiendo del país que yo me encuentre, ese delito va a tener ciertas sanciones, ¿ya? Porque no es lo mismo si yo hago infrinjo la ley de derechos de autor en China o en Vietnam o en Chile. Cada país tiene su propia ley con respecto a el infringir derechos de autor, ¿ya? Dependiendo de la legislación de cada país, obviamente esa modificación va a tener un cierto castigo, entre comillas, penal o de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, como les decía, a grandes rasgos para nosotros en este contexto de computadoras, de telecomunicaciones, existen dos grandes áreas del sistema operativo, los de código abierto y los de código cerrado. Y dentro de estos de código abierto tenemos muchas distribuciones y versiones dentro de una misma distribución, y lo mismo para código cerrado, bueno, un poquito más acotado, donde está la hegemonía de Windows y de Apple, ya que son los grandes líderes dentro de lo que es código cerrado, ¿ya? Aquí, ojo, hay que hacer la diferencia también. Dije una palabra que es distribución, ¿ya? Distribución, para que lo diferencien, es distinto de una versión, ¿ya? Una distribución, podríamos decirlo que es un hijo dentro de una misma familia, ¿ya? Imaginemos, por ejemplo, vámonos al caso derechamente de Linux. Linux es la base, ¿cierto?, de todos los códigos abiertos, o de todo el código abierto que se utiliza.
Ya, Linux es como el corazón, es el papá. Y dentro de Linux, Linux tiene muchos hijos. Y a esos hijos nosotros le denominamos distribuciones, ¿ya? Por ejemplo, Linux tiene distribuciones llamadas Ubuntu, Kali Linux, Linux Mint, ¿cuál otra por ahí existe? Debian, ¿ya? Red Hat, CentOS, etc. Existen muchas distribuciones que podríamos decir que es hijo de Linux. Linux tiene muchos hijos, y a esos hijos nosotros le llamamos distribuciones, ¿ya? Y esas distribuciones a su vez tienen versiones, ¿ya? Que la versión es una mejora, ¿cierto? De esta distribución. Por ejemplo, Ubuntu tiene muchas versiones. Ubuntu 1, 2, 3, 4, hasta llegar, creo que ya vamos en la 20, ¿ya? Creo que la 20 fue la que está en versión beta todavía, si mal no recuerdo, ¿ya? Son las versiones, que son las mejoras de estas mismas distribuciones. Entonces hay que hacer la diferencia entre una distribución y una versión. ¿Ya? La versión es la mejora en sí misma de una misma distribución. Lo mismo Windows. Windows tiene distribuciones, por ejemplo, sería Windows Server y Windows como tal. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos Windows que tiene sus versiones Windows 95, 98, Windows XP, Windows 7, Windows 10. Esa es la versión. Pero distribución podríamos decir que es Windows Server, que es una distribución de Windows, que es la base, que es el papá. Y dentro de Windows Server también está Windows Server 2000, Windows Server 2008, etc. ¿Ya? Para que sepan esa diferencia entre una y otra. Chicos, consulta entonces con respecto a la pregunta 2. ¿Queda alguna duda, algo que quieran acotar? Si no queda ninguna duda, continuamos entonces. Ya, vámonos al punto 3. Recuerden que si tienen su micrófono activo y quieren preguntar, me interrumpen solamente, no tengan miedo. 3. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema operativo de 32 y 64 bits? La diferencia esencial entre 32 y 64 bits se los voy a explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de un sistema de 32 bits, estamos hablando que ese sistema, imagínenlo así, puede procesar una palabra más pequeñita o tiene un poder de procesamiento más acotado, ¿ya? Más cortito. En cambio, un sistema de 64 bits puede procesar, imaginémoslo así como lo leía en una página, una palabra más grande a la vez. Por ende, al tener el poder de procesar un conjunto de órdenes más grandes a la vez, el sistema va a ser, comillas, más rápido. Pero esto, ¿cómo lo veo traducido directamente en mi sistema? Es por el reconocimiento de memoria RAM. ¿Ya? Un sistema de 32 bits solo puede reconocer un máximo de 4 GB de RAM. Por lo cual, el poder de procesamiento de tu sistema se ve acotado a 4 GB. O sea que tu sistema puede tener, esperando en proceso, un máximo de 4 GB de RAM. ¿Ya? Se ve acotado a eso. En cambio, un sistema de 64 bits, ¿ya? De 64 bits, tiene un poder de procesamiento o de espera mucho mayor. O sea, como lo veía en esta página, buscando información para complementarles, como dice acá, un sistema de 64 bits puede aguantar hasta 16 millones de terabytes. Bueno, hasta el día de hoy no existe ningún computador ni ningún sistema que saque el máximo de un sistema de 64 bits, pero podría llegar hasta ese tope, 16 exabytes ya de RAM. O sea, para nosotros al día de hoy es algo ni siquiera imaginable el poder de procesamiento de esa RAM, ya, o sea, muchísimo. Entonces la principal diferencia, como les decía, es que un sistema de 64
bits tiene la capacidad, como se ve en este gráfico, de procesar más datos o de tener en espera más datos en un conjunto de tiempo. ¿Ya? Si se ven, si se fijan acá, 32 bits, si lo comparáramos como una palabra, como dice esta página, es más cortito. ¿Ya? O sea, puedo procesar hasta 32 bits. Y eso, si yo lo traduzco a la memoria RAM, es un máximo de 4 GB de RAM. En cambio, 64 bits, ya como los vimos, me permite procesar palabras mucho más grandes, ¿ya? O procesos mucho más grandes. Entonces, la principal diferencia es la capacidad, ¿ya?, de procesamiento que puede aguantar mi sistema. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Y de reconocimiento de memoria RAM. Y obviamente, a mayor memoria RAM, más facilidad para el procesador de poder, valga la redundancia, procesar tareas. ¿Ya? Recuerden que entre más memoria RAM tengo yo, hago fluir más la capacidad del procesador para poder resolver estas tareas. ¿Ya? Entonces, principal diferencia entre 32 y 64 bits es ese. ¿Ya? La cantidad de datos que puedo tener en espera y que puedo procesar en una cantidad de tiempo. También es la limitancia de la memoria RAM, que va asociada obviamente a esto, entre 32 y 64 bits. ¿Ya? Recuerden que un sistema de 32 bits siempre lo voy a reconocer por el nombre clásico de su arquitectura, que es X684. ¿Ya? Que es como nos muestran acá. O X86, perdón, X86. ¿Ya? Cuando yo veo X86 se está hablando de un sistema de 32 bits. ¿Ya? De 32 bits. Le voy a dejar este link para que analicen la explicación, que la encontré bastante buena. Se las voy a dejar en el chat para que después le echen una ojeada. Ahí está. Encontré bastante buena la explicación para que se entienda. Entonces, X86 hace referencia a los sistemas de 32 bits. ¿Ya? Esto viene por la arquitectura que se utilizaba, la cual se llamaba antiguamente X386. ¿Ya? El X86 hace referencia a un sistema de 32 bits. ¿Ya? En cambio, cuando encuentre estas siglas, AMD64 hace referencia a un sistema o una arquitectura de 64 bits. ¿Ya? Entonces el X86 es un sinónimo de 32 bits. ¿Ya? Que generalmente se va a encontrar con esas siglas, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí le dejé ese link para que también echen una ojeada, lo lean y vean las diferencias más sustanciales que existen entre un sistema y otro. Pero a grandes rasgos las que les mencioné. ¿Ya, chiquillos? Si tienen dudas, por favor, pregúntenme, consúltenme. Los routers y los switches, ¿de cuántos bits son? Los router y switch. Depende, pero los router y switch utilizan otros sistemas de procesamiento. ¿Ya? Lo mismo los tablets. Los tablets utilizan un sistema de procesamiento que es el ARM o ARM, ¿ya? Que son otros tipos de procesadores con otras filosofías de uso. ¿Ya? Si lo lleváramos a cuántos bits utilizan, tendríamos que ver las especificaciones del fabricante. Pero como te digo, la filosofía depende de cada fabricante, en ese caso de los routers, switch, celulares, por ejemplo, o tablets. ¿Ya? Como te decía, por ejemplo, los tablets y celulares utilizan otra filosofía de procesamiento. ¿Ya? Que están adoptando ahora algunos, por ejemplo, el procesamiento, por ejemplo, de 64 bits o de 32 bits. Pero dentro del poder de procesamiento que tienen estos equipos, no es al nivel de un PC, ¿ya? O sea, si tú comparas el poder de procesamiento de un switch
propiamente tal o de un router con un laptop, por ejemplo, o un PC propiamente tal, es mucho menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el switch y el router son equipos que son dedicados, ¿ya? Son dedicados a hacer ciertas tareas, o sea, eh, por ejemplo, poner el mismo poder de procesamiento que tiene un equipo, un PC a un switch, sería mucho y no tendría mucho sentido en ciertas situaciones, ¿ya? Por ende, los switches todavía no adoptan esa filosofía de 64 bits o 32 bits, ¿ya? Cada fabricante, cada sistema va a adoptar cierta forma de trabajo, ¿ya? Cierta forma de trabajo. Pero, por ejemplo, no sé, por los switches que tenemos en el colegio ocupan de RAM, si mal no me equivoco, 32 megas de RAM, 32 megas, hay algunos que ocupan 256 kilos de RAM, ¿ya? Entonces, si lo comparásemos, podrían ser de 32 bits a lo mucho, ¿ya? Más o menos por ahí va. No sé si tienen más preguntas, dudas, consultas. ¿Nada? Ya, chiquillos, seguimos con la siguiente pregunta, la cual es, ¿qué es un controlador o driver y cuál es su importancia para el sistema operativo? Ya, como su nombre lo dice, controlador. Controlador, o sea, controla. Específicamente un driver o controlador es el encargado de traducir, ¿ya?, el lenguaje o el idioma del hardware al sistema operativo, ¿ya? El controlador es muy importante porque cada componente de mi PC o de mi laptop tiene un idioma con el cual habla, ¿ya? Que no es el mismo con el cual habla, por ejemplo. El idioma que habla la tarjeta de red no es el mismo idioma con el cual habla la tarjeta de video. Uno habla chino, el otro habla alemán. El driver es el traductor entre este idioma que tiene cada dispositivo con el sistema operativo o con los demás componentes. El driver es importantísimo porque como traductor permite que haya la comunicación entre todos los dispositivos y pueda haber un funcionamiento armonioso de todo el sistema, ¿ya? Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta cuando hacen una instalación de su equipo y no tienen el driver de video. ¿Qué pasa? Tu equipo utiliza un driver genérico. Por ende, vas a ver que la pantalla o tu imagen no se ve muy bien cuando no tienes el driver de video. Es porque dejaste un traductor que cachaba ahí más o menos el idioma. Entonces, cuando pones a un traductor que sabe el idioma más o menos, la comunicación, ¿cómo va a ser? Más o menos, algo se va a lograr entender. Va a funcionar igual, pero no va a ser del todo clara. Lo mismo ocurre cuando yo no instalo un driver. Tu sistema operativo igual tiene algunos drivers o controladores que ayudan en algo, pero no son 100% efectivos. Por eso siempre se recomienda tener el driver específico de cada componente. ¿Por qué? Porque es el traductor más adecuado para hacer entender el sistema operativo con tu dispositivo y que haya un funcionamiento armónico entre todos los componentes del equipo. Esencial siempre tener los drivers o controladores actualizados también, ya para que funcionen de una manera esencial, ya, o de una manera óptima. Entonces, ¿qué es el driver o controlador? Es un traductor entre un dispositivo, ya sea de audio, video, de red, USB, etcétera, con el sistema operativo y permite el funcionamiento armónico entre todos estos componentes, ¿ya? Y un funcionamiento óptimo. O sea, también el driver o controlador me permite sacar el máximo provecho a un componente o a un dispositivo, ya que si yo, por ejemplo, no instalo, me compro la mejor tarjeta de video del mercado, la instalo, pero si yo no instalo el driver, nunca voy a obtener el máximo provecho que me podría entregar esa tarjeta de video, ¿ya? Ese es el uso de los
drivers, ese es el qué son y cuál es la importancia para el sistema operativo. ¿Ya? O sea, es el traductor, es el que le dice qué está diciendo y cómo debe funcionar. ¿Ya? Preguntas, chiquillos, consultas, dudas. ¿Ninguna? Al parecer no. Seguimos entonces. Recuerden ir poniendo estas respuestas al lado con otro color para que vayan viendo o complementando lo que ya tenían. Ya, en la pregunta 5 nos dicen, ¿qué es la tecnología Plug and Play? Si yo tradujera esto así literalmente es como conectar y andar. La tecnología Plug and Play es utilizada para ciertos dispositivos que son genéricos, generalmente para periféricos, cosas que son genéricas en un sistema de computación. Por ejemplo, para los mouse, los teclados, ¿qué otra cosa muy genérico? Audífonos, micrófonos, ¿ya? Para elementos que son muy genéricos, muy iguales entre sí, entre las distintas marcas, existe una tecnología que es llamada Plug and Play y que va asociada con los drivers y controladores. Podríamos decir que es un driver genético que te permite conectar cualquiera de estos dispositivos que le nombré y hacerlo funcionar. ¿Se han dado cuenta que después de una instalación de Windows no es necesario instalar el driver de los mouse o de los teclados en muchos casos? Es porque los teclados, mouse, audífonos, micrófonos utilizan la tecnología Plug and Play, que es como enchufar y echar a andar. Esa es la tecnología Plug and Play. Y es muy útil para los sistemas como los mouse y los teclados y los audífonos y los que les mencionaba, porque imagínate, estás haciendo una instalación, ¿cierto? Te quedó tu equipo en blanco y no tienes el driver del mouse. Imagínate, ¿cómo instalas el driver del mouse si no puedes conectar mouse? Y quedaste ahí atrapado en una instalación, ¿ya? Ahí tienes un ejemplo de la importancia que es la tecnología Plug and Play para ciertos elementos genéricos de mi computador, ¿ya? Por aquí había una preguntita, parece. Brian Alcaino nos dice, se conecta automáticamente. Exacto, eso es. O sea que no hay necesidad de instalar un driver, ya que el sistema trae, digámoslo así, un driver genérico que funciona muy bien para poder utilizar ese dispositivo, ¿ya? O sea que si tú te compras un dispositivo que dice que es Plug and Play, quiere decir que no hay necesidad de instalar un driver. Tú enchufas y anda. Así, directo. Nada más que hacer, ¿ya? Esa es la tecnología Plug and Play. Ya, chiquillos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ninguna. Seguimos. 6. ¿Qué es el kernel? Para esto teníamos que recordar las 3 capas, las cuales representaban el sistema operativo, ¿ya? En estas capas teníamos la shell, que es por la cual nos preguntan abajo, el kernel y el hardware. Para esto vamos a aprovechar y vamos a responder las 2 preguntas al tiro, ¿qué es el kernel, qué es la shell? La shell es la primera de estas 3 capas, ¿ya? Las cuales representan al sistema operativo. En la shell encontramos 2 elementos que son esenciales para poder comunicarnos con el sistema operativo, los cuales son el GUI y la CLI, que es donde el usuario interactúa directamente. La GUI es la interfaz gráfica de usuario, que es donde nosotros encontramos el escritorio, los iconos, encontramos el puntero del mouse, ¿cierto? Vemos monitos, vemos imagen, y podemos interactuar directamente con estas imágenes a través del ratón o a través de sistemas táctiles, ¿cierto? Como en el celular. Esa es la GUI o interfaz gráfica. Por ella podemos acceder a través de teclados, mouse, sistema táctil, sistema de vista en algunos sistemas especializados. ¿De qué otra manera existía también? Creo por gestos, también en los celulares, a través de gestos, se puede acceder a la interfaz gráfica o interactuar a través de la interfaz gráfica. También tenemos la interfaz de línea de comando o la CLI. Y es ahí donde el usuario interactúa en la CLI con el
teclado. Solamente podemos interactuar directamente con el teclado a través de comandos. ¿Ya? Entonces tenemos CLI, GUI, donde el usuario interactúa directamente en el sistema y eso lo contiene la shell o coraza, que es la primera capa. La primera capa del sistema operativo. ¿Ya? La segunda capa, que es la pregunta 6, es la kernel. La kernel, si lo tradujera directamente, digamos que es como el alma del sistema operativo. Podríamos decir también que es el traductor del sistema operativo. Es donde está el código, el cerebro de este sistema operativo. Está encargada de traducir estos comandos que llegan a través de la CLI y la GUI. Recibe estos comandos, los lee, los entiende, los traduce y se los lleva a la última capa, que es llamada hardware. Y en esa capa, última capa, tenemos el elemento esencial de nuestro sistema computacional, que es el procesador, que es el último en tomar la decisión, ¿cierto? Es el quien procesa cada tarea para darle una respuesta a cada elemento del hardware. Entonces tenemos shell, kernel, hardware, y ¿qué es el kernel? El kernel es el encargado de traducir, entonces, estos comandos que son ingresados a través de la shell, a través ya sea de la CLI o de la GUI, y luego se las lleva al hardware para que éste los procese, ¿cierto? Y sea entregado con una respuesta de vuelta al sistema. Ya, chiquillos, esa sería la guía número 1 corregida, ya respondida. Espero que hayan hecho las correcciones correspondientes, ya. No sé si tienen preguntas, dudas, algo que quieran acotar, algún reclamo que quieran dar. Profe, una Díganme, duda. duda. La tecnología Plug and Play, ¿desde qué año y en qué año fue como instalada en los sistemas operativos? ¿Desde qué año? Mira, año no lo manejo directamente, eh, pero si me pregunta la tecnología Plug and Play, desde que tenemos elementos muy genéricos. Por ejemplo, el mouse es un elemento muy genérico. El teclado es un elemento muy Sí, pero genérico. ¿Mm? antes tenían que instalar drivers a través de otra computadora. Eh, claro, o sea, existía la inconveniencia, alguien se dio cuenta, chuta, hago la instalación, pero ¿cómo instalo, por ejemplo, el driver del teclado? Y queda el equipo muerto. Entonces, a través de comunicación, por ejemplo, por cable, tenías que enviar el driver, instalarlo desde otro computador, ¿cierto? Y hacer todo un proceso engorroso, ¿ya? Entonces, la tecnología Plug and Play, que desconozco el año de la verdad, lo voy a averiguar en qué año se empezó a utilizar, vino a salvar todo esto. Pero por deducción imagino que es cuando se empezó a masificar el uso de los periféricos, ¿ya? Porque recuerda que antiguamente se utilizaba solamente CLI, o sea, solamente teclado. Me imagino que venía en el mismo sistema integrado el driver del teclado, directamente, con todo el paquete, por decirlo de algún modo, ¿ya? Pero claro, me imagino que ya cuando esto se hizo más masivo y todo, se empezaron a utilizar la tecnología Plug and Play, como ya como a la venta a público. Pero vamos a averiguarlo. Si ahí me ayudan ustedes averiguando, mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Dudas? ¿No? Ya, chiquillos, queda un minutito. Antes de cerrar la clase, les recuerdo, mañana, para que también le avisen a los compañeros, recuerden ir a retirar la canasta Junaev. A las 4:30 tienen el turno ustedes. Creo que pueden ir ustedes, ya son grandes, no creo que les den problema para entregarle la mercadería. ¿Ya? Mañana 4:30. 4:30. Los otros chiquillos, por favor, avísenle a los compañeros que no tengan acceso a internet. Si tienen teléfonos de ellos o contacto con el apoderado, por favor avísenle toda esta información. Eh, a algún apoderado, si tienen al presidente al presidente sí de los apoderados, si alguien tiene el contacto, por favor avísele que me contacte a través del correo para que me ayude a difundir
toda esta información, ¿ya? También si me pueden ayudar con quienes tienen problemas de acceso para ver cómo les hacemos llegar las tareas, ¿ya? Y eso pues chiquillos. Entonces recuerden, esta semana vamos a ver